Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Muchísimas gracias por estar por acá en esta segunda sesión que hemos ofrecido para la población estudiantil de la UNED. Sabemos que están en cierre de cuatrimestre y que están justamente en el proceso de entrega de proyectos y demás, pero de verdad pues creemos que este espacio era justo y necesario para poder aprender más sobre las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que ahora con el componente de inteligencia artificial realmente nos está siendo de gran ayuda. Mi nombre es Adriana Oviedo, tengo el honor de liderar la estrategia de transformación digital, espacio desde el cual estamos abordando múltiples situaciones y necesidades que tiene que pues, mejorar la universidad. Y el tema de las herramientas y tecnológicas y de las competencias digitales es sin duda un tema que nos corresponde y nos ha correspondido pues también trabajar y liderar en conjunto con los compañeros de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, la DITIC. Así que bueno, por acá hoy estamos mi compañero Brian Carranza, quien también es del equipo de transformación digital. Hoy lamentablemente no pueden estar Agustín Gómez, quien también es del equipo de transformación digital y quien ha sido el líder del equipo de inteligencia artificial y de donde se han también abordado muchas de las necesidades y solicitudes que nos han planteado las diferentes escuelas, cátedras, departamentos de la universidad. También en este espacio nos ha acompañado el director de la Dirección de TI, Francisco Durán, pero hoy no, tampoco le iba a ser posible estar. Pero bueno, justamente me corresponde también agradecerles y comentarles que esta sesión la va a dirigir el compañero Byron Bartels, él es del representante del Grupo SEGA. Grupo SEGA es el proveedor de todo el ecosistema de Microsoft a la UNED y así que él va a ser el facilitador de esta charla. Antes de darle la palabra a Byron y por supuesto agradecerle su gran disposición, quiero compartirle tres cositas rápidamente, sobre todo para que en caso de que ustedes no supieran como estudiantes, este año desde uno de los equipos de transformación digital, el equipo de vinculación estudiantil, junto con la Defensoría de los Estudiantes y el programa de producción de material audiovisual, lograron realizar una serie audiovisual de 6 micros, muy cortitos, cada uno dura como 1 minuto, y estos micros hablan precisamente del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Así que vamos a iniciar. Ay, déjenme un segundito porque no lo compartí con audio para que puedan escucharlo y verlo. Y también les voy a dejar ahí en el chat el enlace de la serie. Vamos a ver uno de los 6 capítulos y ahora les comparto el enlace. La inteligencia artificial generativa vino para apoyarte en la U. Pero queremos que se use de forma ética y responsable. Cada vez que usas una herramienta de IA, estás recolectando información personal. Presta atención a los datos que estás compartiendo. Puede ser que ni siquiera te hayas dado cuenta. Recordá que tenés derecho a la intimidad y a la protección de tus datos. La IA vino para ayudar. Pero no queremos una inteligencia artificial que se use sin conciencia. En la UNED, educamos e innovamos. Usemos la inteligencia artificial generativa de manera segura, ética y responsable. Un mensaje de transformación digital, la Defensoría Estudiantil y Audiovisuales UNED. Muy bien, ahora regálenme un segundito que siempre me queda el video activo y corriendo. Okay. Bueno, entonces, como les comentaba, eso corresponde a una serie de 6 micros y por supuesto, por favor, la pueden utilizar, la pueden compartir, la pueden colgar en sus redes, la pueden colgar en sus redes y por favor, más bien les agradeceríamos cualquier feedback o comentario respecto a este material. Aquí les voy a ir dejando los enlaces y en ese enlace pueden tener acceso a toda la serie de los 6 capítulos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también compartirles e informarles que en la UNED en septiembre se logró aprobar
la política institucional de inteligencia artificial. Somos la única universidad estatal del país que realmente ya cuenta con una política institucional sobre el uso y la promoción de esta herramienta tecnológica. Sin embargo, la política todavía requiere de un trabajo muy importante que es la parte operativa. Dentro de la política se conforma una red, la Red Institucional de Inteligencia Artificial, y es con esta red que pretendemos y esperamos a inicios del próximo año conformar equipos de trabajo para crear guías o protocolos sobre el uso de la inteligencia artificial desde el rol de estudiante, desde el rol de funcionario, desde el rol de investigador y también desde el rol de un docente. Entonces, pues esperamos que eso esté pues, lo más pronto posible. Voy a compartirles pantalla para que sepan dónde está esa política y puedan también así pues descargarla o leerla. La política está, bueno, en la página de la UNED. Estamos dentro de la parte de autoridades en rectoría, así es donde está escrito el proyecto de transformación digital. Y aquí además aprovecho para comentarles al que guste, aquí hay un link a una comunidad de WhatsApp donde constantemente se están compartiendo noticias sobre inteligencia artificial. Hay un repositorio también de materiales o de documentos de IA. Y aquí en acuerdos y documentos oficiales, el primerito es el documento de la política. Entonces, en esta política específicamente, pueden leerla todos, pero en la página 7 están los 9 principios éticos específicos que nos debe regir a estudiantes, a funcionarios sobre el tema de la IA. Entonces, ahí les voy a compartir, por supuesto, este enlace para que después la puedan ver. Ese es el segundo punto que tenía. El tercer punto es que tenemos un curso introductorio a la inteligencia artificial. Es totalmente gratuito. Está programado para llevarse en un mes o en 4 semanas exactas. Y ya llevamos 2 ediciones. Esperamos sacar la tercera edición probablemente en marzo del próximo año. Así que pues invitados todos a que puedan inscribirse. Es un curso autogestionado, donde pueden llevarlo a su ritmo, a su tiempo, pero sí, por supuesto, y también hay la parte de evaluación para que puedan aprobar el curso y obtener el certificado de aprovechamiento, porque es un curso de 32 horas. Entonces, esperamos pues que puedan tener acceso a ese curso en marzo, los que no lo han llevado y los que ojalá alguno de acá ya lo haya llevado. Y cierro pues diciéndoles que efectivamente este gran mundo del tema de la inteligencia artificial nos debe de interesar, de llamar la atención, de preocupar inclusive sobre cómo lo estamos usando, cómo podemos responsable y éticamente gestionar las herramientas, las múltiples herramientas de inteligencia artificial y precisamente Copilot Chat es una de las herramientas que institucionalmente pues tenemos todos, funcionarios y estudiantes, y vimos muy oportuno que sea inclusive desde los proveedores de esta herramienta, como es Grupo Sega, nos puedan explicar a grandes rasgos en qué consiste, cómo la podemos usar para nuestros proyectos también académicos y que pues ustedes la empiecen a utilizar al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, de mi parte, más bien quedo por acá, Byron, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo la tarde de hoy que tenemos programada hasta las 3:30. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, en aras del tiempo y en aras de poder, pues, atender esta capacitación que traemos para ustedes, me dispongo entonces a poder hacer lo que sería la parte de la presentación que les traemos el día de hoy. Yo hoy voy a hablarles sobre un tema bien interesante que es inteligencia artificial y Microsoft 365 Copilot. Propiamente, esta es una solución que vamos a indagar un poco sobre cuál es su impacto, cómo podemos utilizarla dentro de lo que sería la universidad, cuáles son las ventajas que tiene por encima de otras soluciones, por ejemplo, y finalmente también inclusive vamos a revisar un poco cómo va a impactar el futuro laboral de ustedes, que hoy en día son estudiantes, pero en un futuro van a trabajar en alguna organización, en alguna institución, en alguna
alguna empresa privada y pues probablemente se topen con la herramienta porque es una herramienta bien interesante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por temas de orden, por temas de espacio, vamos a utilizar lo que serían las reacciones que tiene el mismo Microsoft Teams en este momento. Entonces, voy a hacerles algunas consultas a lo largo de la sesión. Me sirve bastante que podamos interactuar a través de levantando la mano, a través de las reacciones que tenemos dentro de lo que sería Microsoft Teams, para pues poder entender que efectivamente les está llegando lo que sería el mensaje. Entonces, si tienen alguna duda o consulta también por temas de tiempo y el foro, las vamos a hacer a través del chat que está habilitado. Ahí en algunos momentos de la sesión vamos a estar atendiendo esas dudas y consultas con el objetivo de pues ver si las podemos atender en tiempo real. ¿Cómo va a estar estructurada esta sesión? Va a estar estructurada en dos fases esenciales. La primera va a ser una fase un poco explicativa sobre lo que es inteligencia artificial y cuál es el impacto que va a tener dentro de los mercados laborales hoy en día, las organizaciones, las instituciones, los centros de estudio y enseñanza. Y por otro lado vamos a tener la parte taller. En la parte taller, la clave es que ustedes hagan los ejercicios conmigo. Que ustedes puedan ir probando que lo que les estoy mostrando efectivamente se puede hacer, que no es un invento mío y estoy aquí mostrando algo que realmente no es viable para que eventualmente también vayan imaginando cómo pueden ustedes aplicarlo dentro de su ambiente de trabajo. En ese sentido, tal vez empezaría haciéndoles un par de consultas y me sirve muchísimo si pudiesen ayudarme reaccionando y respondiendo. Lo primero es, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la herramienta de Copilot? ¿Ya la conocen? ¿Ya la han utilizado? ¿Ya la han utilizado de alguna manera? Vamos a ver, manos levantadas, veo una persona por ahí. ¿Quiénes más? Vamos a ver, son dos personas. Excelente. Veo un par de personas que ya conocen la herramienta. Ahora hablemos sobre otra herramienta que está en el mercado, que probablemente sea más famosa. Hablemos de ChatGPT y Gemini. ¿Cuántos de ustedes conocen la herramienta? ¿La han utilizado? ¿Han trabajado alguna vez con ella? Sírvanse levantarse la mano, reaccionar. Vamos a ver, veo un poco más de personas, ahora sí que conocen la herramienta. Pues un poco normal dentro de lo que básicamente hace y cómo se ha posicionado las distintas herramientas de inteligencia artificial generativa, de que conozcamos más unas que otras. Hoy yo les voy a hablar un poco sobre Copilot y van a ver qué interesante lo que vamos a poder hacer en el transcurso de la misma sesión. Lo último que les voy a preguntar, porque me interesa bastante, es ver cuáles son sus áreas, en qué áreas se están formando, cuál es la carrera en la cual están inscritos en este momento. Si gustan ponerlo en el chat, me funciona mucho para poder también utilizar algunos ejemplos dentro del transcurso de la sesión, tener un poco ese contexto. Entonces, si gustan y pudiesen escribir en el chat un poco cuáles serían esas carreras, esas áreas, se los agradezco. Veo administración de empresas, sistemas de información de la salud, administración informática, dirección empresarial. Qué excelente. Veo algunas carreras bien diversas en el chat y pues bueno, vamos a ver entonces cómo podemos ayudarles en ese sentido. Buenísimo. Empecemos entonces a hablar propiamente sobre lo que sería inteligencia artificial en este caso. Entonces, a conversar en esta primera parte de la sesión sobre básicamente, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el día a día, en las cosas que estamos haciendo, en nuestro diario vivir, cómo esta nueva tecnología o estas nuevas herramientas de alguna u otra manera impactan la forma en la cual nosotros trabajamos y la forma en la cual hacemos las cosas. En primera instancia, hay que entender que la inteligencia artificial es una nueva solución innovadora que el mercado ha presentado y que viene a transformar de alguna manera la forma en la cual estamos viviendo y la cual hacemos las cosas. Indistintamente
la mayoría de las personas, sea de una manera directa o indirecta, estamos utilizando inteligencia artificial. Algunas veces no nos damos cuenta porque es alguna funcionalidad que está dentro del celular o dentro de alguna de las aplicaciones que consumimos, pero en otras ocasiones sí es un poco más evidente porque vamos y la utilizamos de manera directa a través de ChatGPT, a través de alguna de estas herramientas que conversamos en ese sentido. Básicamente, al ser una herramienta innovadora que viene a cambiar la forma en la cual hacemos las cosas, tenemos una responsabilidad tanto como usuarios, así como trabajadores, como estudiantes, de buscar cuál es la manera en la cual mi organización, mi empresa, mi industria, mi área de formación se va a ver impactada por esa herramienta innovadora, por esa solución innovadora y cómo puedo empezar yo a prepararme de alguna manera a adoptar o a iniciar ese proceso de adopción de lo que sería esta herramienta. ¿Por qué es importante? Porque no innovar a tiempo tiene un costo, tiene un impacto, hay algunos temas en los cuales nos vamos a ver afectados si decidimos adrede no innovar a tiempo. ¿Y cuáles serían esos, cuál es ese impacto? ¿Cuál es ese, esa factura que nos conlleva el no innovar a tiempo? Parece un poco caótico, pero es la verdad y es que el no innovar a tiempo nos puede llevar a cerrar, nos puede llevar a desactualizarnos, nos puede llevar a perder de alguna manera vigencia dentro de nuestras áreas, dentro de nuestras industrias, y pues realmente uno a veces podría llegar a creer que eso no nos afecta, que eso no es tal cual suena, pero la misma historia nos ha mostrado cómo hay organizaciones y empresas que deciden adrede no innovar, y pues realmente eso conlleva de alguna manera pues que se vean en algunos aprietos o en algunos problemas en los cuales les toca cerrar, como mencionaba en el slide anterior. Por ponerles un ejemplo, muchos de acá tal vez no conocen la empresa Kodak, es un poco ya más viejita para muchos de los que son estudiantes hoy en día, pero básicamente es una empresa que vendía cámaras y también vendía lo que eran los cartuchos o los rollos de cámaras. Entonces, su negocio principal básicamente era hacer ese proceso de venta de estas soluciones, de estas tecnologías, y en el 1975, tuvieron la oportunidad, ellos fueron quienes crearon y patentizaron la cámara digital o la primera cámara o el primer prototipo de cámara digital, y a pesar de haber innovado, a pesar de tener en primera instancia esa solución, decidieron seguirle apostando al tema de los rollos, seguirle apostando al tema de los cartuchos, y la competencia evidentemente no se quedó ahí, decidió seguir su proceso de innovación, aunque el tema de vender cartuchos era un tema bastante rentable. Ellos sí decidieron pues apostarle a esta nueva tendencia, y lo cierto es que desde el 2012 se encuentra en el capítulo de bancarrota en los Estados Unidos, y ya es una empresa que hoy es más memorable que otra cosa. Lo mismo le ha pasado a otras grandes empresas. Todos recordamos empresas como Nokia, que estuvieron dominando el mercado celular en la década pasada, y hoy en día realmente ni siquiera para muchos es inexistente o no conocen la marca. Hay otras marcas o empresas como Blockbuster, que en los años 2000 tenían más de 9.000 empresas, más de 9.000 sucursales de estas que rentan películas en los Estados Unidos. Ellos tuvieron la oportunidad de comprar su mayor competidor, que era Netflix en ese momento, por $50 millones, decidieron no hacerlo, y hoy en día realmente pues Netflix existe, persiste, y Blockbuster de hecho cerró en 2010 sus operaciones al público. Entonces vemos que no innovar, no aprovechar una ola de innovación que nos ofrezca el mercado realmente sí tiene un costo, sí tiene una consecuencia, y pues nosotros tenemos la responsabilidad de alguna manera de pues preverla y trabajar en torno a ello. Entonces, tenemos que darle espacio a las ideas, tenemos que darle espacio a cuando vienen Ay, estas nuevas tendencias o estas nuevas olas. Ajá. no, adelante, Byron, creo que se le abrió el micrófono a algún Ah, compañero.
Buenísimo, no hay problema. Tenemos que darle espacio porque cuando lo hacemos, realmente las cosas empiezan a suceder. Así como hay ejemplos no tan positivos, sí hay ejemplos muy positivos. Por ejemplo, tenemos, no les voy a hablar sobre todos los que están acá, pero todos tienen un caso de éxito en el cual le decidieron apostar a una idea y pues hoy en día transformaron la forma en la cual proveen y brindan sus servicios. Ejemplo de ello, por ejemplo, lo que sería Microsoft y AWS. Son dos organizaciones que su core de negocio, su labor principal, el de ellos era la venta de licenciamiento y el de AWS, ellos básicamente vendían libros y un tipo Walmart enorme, ¿verdad? Sin embargo, pues en un momento de la historia tuvieron la oportunidad de ofrecer lo que eran servicios de nube, servicios, vender de alguna manera la capacidad extra que tenían dentro de sus servidores, dentro de sus espacios de trabajo. Y pues hoy en día, de hecho, su negocio principal gira en torno a lo que serían las soluciones y servicios de nube y no necesariamente en torno a lo que serían el negocio inicial que tenían. Entonces, apostarle a una idea innovadora, apostarle a una nueva tendencia tiene sus resultados y en definitiva tenemos que prestarle atención y ver cómo podemos integrar estas ideas dentro de nuestra operación. Lo cierto es que hoy en día todos estamos hablando de una cosa, es el motivo principal por el cual estamos en esta sesión, que es inteligencia artificial. ¿Por qué todo el mundo está hablando de inteligencia artificial? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este tema? ¿Por qué razón ha sido tan disruptiva? ¿Por qué impacta tanto la forma en la que estamos haciendo las cosas? Lo cierto es que si empezamos o si hablamos de la velocidad en la cual se adoptó esta herramienta y lo comparamos, por ejemplo, con herramientas como lo son tecnologías celulares, vemos por acá cómo a la inteligencia artificial únicamente le tomó 2 años llegar al nivel de adopción y al nivel de singularidad que le tomó a los teléfonos celulares, que fueron 24 años, llegar de alguna manera a ese punto de singularidad en el cual existen más celulares que personas hoy en día y líneas activas que personas. A la inteligencia artificial únicamente le tomó 2 años versus los 24 años que le tomó a esta otra tecnología. En ese sentido, lo que nos dice es que el mercado está frente a una herramienta que necesitaba, frente a una herramienta que de alguna manera ha venido a cambiar el paradigma y la forma en la cual estamos haciendo las cosas. Y pues tenemos que prestarle atención. Si vemos acá este otro gráfico, por ejemplo, vamos a ver cómo nos muestra también la velocidad en la cual se ha adoptado versus otras herramientas que tal vez no son similares, no cumplen la misma función, pero se consumen de la misma manera. Entonces vemos, por ejemplo, como ChatGPT, que fue una herramienta que muchos de aquí conocen, según lo que conversamos, pues realmente le tomó días, horas, llegar a la misma cantidad de usuarios que eventualmente le tomó a plataformas ya muy establecidas como lo son Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, Netflix, algunas plataformas que conocemos hoy en día, que le tomó años, meses, años, llegar a esos niveles de integración o esos niveles de adopción a una herramienta como esta realmente le tomó días e inclusive en algunos casos horas. Vemos inclusive la cantidad de descargas por días que en los primeros 100 días que tuvieron estas primeras herramientas y vemos que en los primeros 100 días, por ejemplo, ChatGPT, que fue la primera, llegó a los casi 8 millones de usuarios y ahí pues el resto de las herramientas que le siguen, ¿verdad? Pues tienen algunas singularidades. ¿Qué nos quiere decir estos gráficos? ¿Cómo interpretamos esta información que nos está dando el mercado? Básicamente que la inteligencia artificial va en serio. Esto es algo a lo cual hay que prestarle atención, es una idea y solución innovadora, la cual en definitiva va a impactar de alguna manera la forma en la cual hacemos las cosas y es importante para nosotros entender cómo lo vamos a adoptar y sobre todo no quedarnos rezagados en el proceso de adopción de estas herramientas. Aquí vemos una campana de Gauss del proceso en el cual se suele seguir cuando surge una nueva tecnología o una nueva herramienta, así es un poco como se comporta el mercado. Y vemos acá cómo
pues siempre hay una ola de primeros adoptadores, innovadores, empresas que deciden dar esos primeros pasos. De ahí en adelante pasa una mayoría temprana y en adelante, pues bueno, las mayorías tardías o los rezagados. Lo cierto es que con estas velocidades de atención estamos en este momento inclusive un poco más allá de la mitad de los primeros adoptadores y realmente nos puede dejar o podríamos quedar en un estado o en un momento en que si no le prestamos atención a cómo integramos la inteligencia artificial dentro de nuestro día a día, pues básicamente muy probablemente quedemos rezagados o quedemos de alguna manera en esa parte del mercado tardío en el cual nosotros no queremos estar. ¿A dónde concluimos o a qué llegamos con toda esta información que es bien importante? Básicamente lo que nos dicen los datos es que de alguna manera todos estamos adoptando la inteligencia artificial, de manera consciente, de manera inconsciente, de manera, de cualquier manera estamos en este proceso de adopción y en definitiva nos está generando estamos viéndonos impactados por la misma. Tenemos que ver cómo encontramos un retorno de inversión en torno a los procesos de adopción de inteligencia artificial. Esto es bastante importante. Cómo la inteligencia artificial la justificamos a través de que nos devuelve más tiempo para ser más productivos en algunas áreas. Cómo la justificamos a través de que nos devuelve más bienestar. Tal vez ya no tenemos que invertir tanto tiempo en horas extras, sino que podemos volver un poco más temprano a la casa, podemos invertir más tiempo en nuestra familia y amigos. Eso también es retorno de inversión y pues debemos de buscar asociar estos proyectos a eso. Entendemos también que la inteligencia artificial es abstracta, realmente cambia bastante, cambia muy rápido y en ese proceso de cambio, realmente para nosotros lo que queremos decir acá es que tenemos que montarnos en la ola de inteligencia artificial el día de hoy, en este momento, con el objetivo de que esos cambios del día de mañana, esos cambios que se avecinan, que empiezan a afectarnos o empiezan a impactarnos de alguna manera, pues pueda ser más fácil y podemos ser más resilientes en ese proceso con el objetivo pues de ir un poco con la ola y no realmente que nos revuelque la ola y que ya cuando nos queramos meter en temas de inteligencia artificial ya sea una ola muy grande y tengamos nosotros que empezar desde las bases. Y finalmente, la inteligencia artificial generativa es de baja complejidad. Ya vimos las velocidades en las cuales se adoptan y realmente eso es porque la podemos utilizar desde personas un poco muy tecnologizadas, ya muy metidos en este tema, así como nuevas personas que tal vez no están tan acostumbradas al uso de la inteligencia artificial. Bueno, hablemos un poco sobre Copilot Chat. Esta ahora sí viene a ser la parte del taller. Es importantísimo que ojalá que podamos ir haciendo algunos ejercicios y que puedan ir repitiendo un poco lo que yo les voy a mostrar. Aquí lo que vamos a ver propiamente es qué es Copilot Chat, en qué se diferencia con otras herramientas, cómo utilizamos Copilot Chat, qué agentes hay en Copilot Chat y cómo utilizarlos y algunos ejemplos y mensajes que podemos utilizar. ¿Qué es Copilot Chat? Propiamente es dos cosas en esencia. La primera cosa que es Copilot Chat es una de las herramientas de chat de inteligencia artificial aprobadas por la UNED para el uso de la inteligencia artificial tanto en los espacios de trabajo, para profesores, funcionarios, como para potenciarlos a ustedes como estudiantes en el proceso de formación y capacitación. Es una herramienta que realmente tiene una característica muy particular y es que está creada específicamente para el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sus funcionalidades están pensadas para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho a la herramienta en entornos de trabajo. En ese sentido, básicamente, nos va a permitir hacer muchas de las cosas que podemos hacer hoy en día, cosas como cargarle archivos para obtener respuestas basadas en esos documentos que le estamos cargando, podemos generar imágenes y visualizar datos, podemos, por ejemplo, perfeccionar la forma en la cual colaboramos, y la forma en la cual interactuamos con nuestros compañeros de trabajo y compañeros de aula y finalmente la podemos integrar con algunas de las soluciones que ya tiene y ofrece Microsoft, como lo es SharePoint
SharePoint y OneDrive, con el objetivo de pues, volvernos de alguna manera un poco más eficientes. ¿Cómo vamos a empezar esta parte? Vamos a revisar por acá entonces, vamos a ir en primera instancia a lo que sería la herramienta y vamos a revisar un poco las capacidades que nos ofrece esta herramienta. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes gustan, pueden ir a m365copilot.com. Es importantísimo que hagan esta parte del ejercicio conmigo y accedan por primera vez para muchos de ustedes a lo que sería esta herramienta. Voy a copiarles por acá en el mismo chat lo que sería el link para que si tienen problemas ingresando, pues que eventualmente puedan nada más copiar y pegar. ¿Qué puede llegar a suceder? Por ejemplo, cuando nosotros iniciemos sesión, tal vez nos pida que iniciemos sesión, que vamos a ese link y nos dice, mira, tienes que registrarte. Ahí vamos a entrar con la cuenta de mi organización, con la cuenta de estudiantes que ustedes tienen, y vamos a eventualmente pues empezar este proceso nosotros por acá. ¿Qué vamos a encontrar cuando estemos ya en la parte del chat? Bueno, vamos a tener primero una cajita de cómo podemos ayudar, lo que podemos hacer por acá. En ese sentido, podemos nosotros empezar el proceso de chat haciéndoles preguntas como ¿qué es la UNED, por ejemplo? Y podemos empezar a conversar con él mismo y tener algunas preguntas. Ahí me empieza a decir, mira, la UNED es la Universidad Estatal a Distancia, es una institución pública, y bueno, me habla un poco sobre lo mismo. Vamos a tener aquí a la izquierda, como pueden ver, las opciones de nuevo chat, en la cual pues generamos una nueva conversación, búsqueda para buscar archivos dentro de mi organización, para poder eventualmente interactuar con ellos, inclusive, inclusive cuando encuentra los archivos me da algunas sugerencias de prompts que yo puedo utilizar. Me dice, mira, que se llama Constitución, dice que ayúdame a preparar una revisión. Ese es un potencial prompt para ese archivo. Y entonces me dice, bueno, mira, prepárame una revisión y hace referencia al archivo y eventualmente le genera todo el prompt de manera automática y pues aquí eventualmente va a empezar a hablarme sobre lo que sería el archivo. Aquí vamos a tener lo que sería la librería, ahorita volvemos a eso, es donde podemos nosotros almacenar algunos de los chats e informaciones las cuales vamos generando o compartiendo con lo que sería Copilot. Y finalmente vamos a tener la parte de crear, que es una herramienta un poco más personalizada que nos permite tanto crear videos, diseñar algunas infografías, crear una historia, inclusive si yo quiero crear algo como esto, aquí me da el prompt y me dice, mira, hay infografía que contiene los textos y yo puedo cambiarle lo que está entre comillas y eventualmente puedo empezar y crear lo que sería esas opciones. Ahorita vamos a ver más ejemplos de eso. Y finalmente, un tema que se llama agentes, ya lo vamos a revisar, chats anteriores en caso de que nosotros queramos regresar a ellos. Y por acá vamos a tener la opción de qué tipo de modelo queremos utilizar de inteligencia artificial. Está una opción que sería automática, básicamente respuestas rápidas, respuestas inmediatas, genera el contenido de manera muy rápida, o razonamiento profundo, que es cuando queremos que de alguna manera revise un poco más las fuentes y el contenido que tiene sobre esa documentación para poderla venir a revisar. Y finalmente la opción de nuevo chat. Ya vamos a ver por qué esto es importante. En ese sentido, espero que hayan podido encontrar lo que era el chat. ¿Dónde más podríamos eventualmente encontrar lo que sería Copilot Chat? Copilot Chat también lo podemos encontrar integrado dentro de las aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, ustedes van a Teams, le dan los 3 puntitos y buscan Copilot, van a encontrar acá cómo está el chat dentro de lo que sería Teams. Ojo, para aclarar un poco algunos conceptos, no es que yo le puedo preguntar sobre chats que yo tenga, él no tiene acceso. Yo le puedo decir, revisa el chat con Oscar Sánchez y él me va a responder, espera un minuto, yo no tengo acceso a tus chats. Si tú quieres enviarme el chat, copiarlo y pegarlo por acá, pues podemos hacerlo, pero no tengo autorización
para eventualmente poder entrar y revisar la información que tenés por allá. ¿Dónde más podemos encontrarlo? Podemos encontrarlo en herramientas, por ejemplo, como Word. Y para ustedes que son parte de la comunidad de estudiantes, creo que esto les va a generar muchísimo, muchísimo valor. Vamos a esperar a que abra la herramienta, un minuto. ¿Por qué razón les puede llegar a generar muchísimo valor? Ya vamos a ver, aquí tengo lo que sería Word. Tiene aquí un archivo abierto. Igual vamos a usar ese archivo más adelante. Pero entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el archivo, vemos el simbolito de Copilot aquí arriba a la derecha. Y no es que yo pueda interactuar con el documento de manera directa, pero si, por ejemplo, yo tengo que escribir sobre ballenas jorobadas y necesito, por ejemplo, ayúdame a hacer una lluvia de ideas sobre ballenas jorobadas. Voy a tener la información acá a mano. Y entonces me dice, bueno, mira, estas son algunas de las lluvias de ideas en las cuales podríamos usar para desarrollar contenido, características, comportamiento, alimentación. Tal vez si yo estoy haciendo un informe sobre Picasso y necesito saber en qué año nació Picasso. Nada más hago la consulta aquí mismo a través del chat y pues eventualmente me dice, mira, esta es la información en la cual podemos tener. No se extrañen de que empiecen a verlas integradas dentro de las distintas herramientas y pues ahí vamos a poder entonces explorar un poco lo que vamos teniendo. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran revisar? Vamos a revisar el chat. No veo preguntas. Entonces, vamos a seguir entonces con lo que sería la... No sé si Luz Marina tiene alguna pregunta. Vamos que se le abrió el micrófono. Sí, yo la abrí, quería hacer una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, Sí, adelante. Gracias. ¿Qué tan real o certera es la información que brinda esta herramienta? excelente Digamos, pregunta. a veces uno busca esas informaciones, pero no son como 100% reales. No sé si me explico. Claro, claro. Eso se llaman alucinaciones, de hecho, que es cuando nos da información la cual no es certera. Vamos a ver un ejemplito más adelante. Si gustas, me das un par de minutos antes de empezar o llegar a responderte eso, pero ya vas a ver más adelante cómo podemos asegurarnos de que la información en la cual estamos utilizando, pues efectivamente corresponde a la realidad y no que podríamos eventualmente estar incurriendo en algún tema de poner información que no debemos. Ya casi te respondo esa pregunta. Entonces, bueno, en ese sentido, antes de llegar a la respuesta, demos unos primeros pasos con la herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Yo les decía qué es Copilot Chat propiamente. Copilot Chat era dos cosas. Era la herramienta que aprobó la UNED para el uso de inteligencia artificial, por un lado, pero también es una herramienta segura. Y eso es importantísimo dentro de la universidad y es importantísimo inclusive si llegan a utilizar esta herramienta dentro de algún otro entorno de trabajo. ¿Por qué razón las empresas les interesa que ustedes utilicen herramientas de este tipo y no otras que ofrece el mercado? Justamente la clave, el diferenciador, es el tema de seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Si vamos a la herramienta, por ejemplo, vamos a encontrar que cuando nosotros intentamos acceder por primera vez a la herramienta, nos pidió que iniciáramos sesión porque si ven ustedes por acá arriba a la derecha, dice que la protección de datos de la empresa se aplica a este chat. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las políticas de seguridad y de uso de la información que mi organización haya definido, este chat las va a respetar y va a respetar ese tipo de herramientas y políticas y entonces yo puedo utilizar la herramienta con cierto tipo de libertad sin tener algún miedo en el que eventualmente, si yo llego a compartir información, que es lo que sucede con herramientas como ChatGPT, Gemini y demás, que están más pensado en el público y menos pensado
en las empresas propiamente, lo que sucede cuando yo tengo un documento que le pertenece a la UNED o le pertenece a mi organización y lo comparto en alguna de estas herramientas, es que ahora ese documento le pertenece también a ChatGPT y le pertenece también a Gemini. Y muchas veces esos documentos realmente no están pensados o no están diseñados para que los podamos postear en Internet. Tal vez aquí vi que muchos eran de finanzas y muchos eran del área de dirección de empresas. Tal vez ustedes están en el proceso con alguna empresa, de hacer sus estados financieros, de revelar los números a la junta directiva y quieren tal vez algún apoyo de inteligencia artificial. Si lo hacen utilizando alguna de estas herramientas de uso público, lo que van a hacer es que le van a estar entregando esa documentación al Internet, a estas herramientas. Si no sabe, aquí puede existir un riesgo en el cual la información se filtre y se vaya pues donde no lo deseamos o no buscamos que eventualmente se filtre. Cuando nosotros utilizamos Copilot, ahí la cosa cambia. ¿Por qué razón? Porque el documento, como funciona Copilot, es que como respeta las políticas de seguridad que ha definido la institución, la organización, la empresa, básicamente lo que dice es que este documento se está utilizando dentro de la UNED y si bien la herramienta puede consultar a Internet para hacer algunas consultas referentes a la respuesta que me puede generar en torno al documento, este documento nunca va a salir de lo que sería la UNED. Siempre se va a quedar dentro de mi organización y pues realmente es una de las ventajas que tiene la herramienta en ese sentido. Bueno, sigamos un poco con la parte taller, si les parece. Vamos a tener por acá entonces un poco lo que ya yo les decía antes. Ya hicimos una pequeña taxonomía de lo que era la herramienta. Vamos a ver nosotros por acá que inclusive podemos trabajar con documentos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si yo le doy aquí el simbolito de más y le doy, por ejemplo, cargar imágenes y archivos, yo puedo ir y buscar documentos que ya tenga dentro de mi organización, como por ejemplo este que se llama Constitución, y puedo decirle, ayúdame a entender de qué se trata este documento y pues va a empezar el proceso de análisis. Si yo voy por acá a Constitución, también lo puedo abrir y voy a ver que, mira, es la Constitución Pública de Política de Costa Rica. Pero si vemos por acá, en segundos, la herramienta pues leyó el documento y me dio un pequeño resumen de lo que se trataría este documento, ¿verdad? Aquí me habla sobre los principios fundamentales, derechos y deberes, otros temas relevantes. Yo le puedo inclusive hacer consultas tipo de qué se trata el artículo 50, por ejemplo, me interesa saberlo. Vamos a ver qué nos responde. Mira, dice, ok, dice que establece los principios fundamentales sobre el bienestar social y derechos ambientales. Dice que el Estado norma un deber que tiene el Estado, que es procurar mayor bienestar a todos los habitantes, le da el derecho a la comunidad y a la sociedad a un ambiente sano, y bueno, de ahí en adelante sigue un poco lo que sería el proceso de revisión y análisis de este documento. Vean cómo el uso responsable de la inteligencia artificial no va por yo pedirle que haga que vaya y me escriba un reporte o haga algún trabajo por mí, realmente va por el proceso de utilizar de manera responsable lo que sería la inteligencia artificial y cómo eventualmente yo le puedo sacar más provecho. Si seguimos por acá, y de hecho aquí respondemos la pregunta que tenía Luz Marina en un momento, pues vamos a entender un poco cómo chateamos con la inteligencia artificial propiamente en 3 pasos. Lo primero que vamos a tener nosotros por acá es la parte del chat. Ahí es donde vamos a poder empezarle a hacer preguntas. Yo le hago preguntas como ¿qué es la UNED? Que lo veíamos anteriormente. En ese sentido me empieza a dar información. Yo puedo seguir el proceso de chat con el documento, le puedo hablar, bueno, aquí él sigue dándome información, la pregunta fue bastante general, bastante abierta. Puedo preguntarle cosas como cómo inscribirse en la UNED, por ponerles un ejemplo. Y
puedo seguir el proceso de conversación con el chat a como yo guste en el proceso de chatear con el mismo. Ahora, la herramienta se llama copiloto. ¿Qué quiere decir que se llame copiloto o copilot? Quiere decir que cuando hay un copiloto en un avión, hay todavía, y existe, y va a seguir existiendo, un piloto. Y el piloto son ustedes, el piloto soy yo. Somos nosotros los responsables de garantizar que la información que yo estoy presentando, que utilicé con base en la información que me dio la herramienta, es correcta, es exacta y es certera. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo podemos revisar? Siempre esta herramienta está pensada para darme los orígenes o las fuentes de datos. Si nosotros venimos por acá y vemos por acá, por ejemplo, en oferta, vamos a ver. Mira, aquí de hecho me habló de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y creo que esta se refiere propiamente más bien a la de España, a la UNED de España. Sí, Entonces, correcto. si vemos, vean qué interesante ejemplo, porque de hecho, miren, UNED.es me sigue diciendo, mira, es de estudiosadistancia.com, Ciencia Gobierno, entonces yo tal vez le puedo decir, mira, estoy hablando de la de Costa Rica, por ejemplo. Y entonces él me va a decir, bueno, empecemos entonces a hablar sobre qué es la UNED de Costa Rica. Y entonces me dice, bueno, la UNED de Costa Rica y ahora me empieza a hablar un poco sobre lo que sería la organización y vemos de hecho cómo los links, las fuentes de datos que está utilizando, ahora son de Costa Rica y eso lo voy a lograr, ¿verdad? Siempre revisando la información que me está generando, siempre yendo a los orígenes y revisando que efectivamente las fuentes que esté utilizando son confiables. Si, por ejemplo, no me gusta Wikipedia, le puedo decir, no uses Wikipedia. Y entonces él va a decirme, bueno, perfecto, puedo entonces hacerte, no usaré Wikipedia, toda la información será tomada de fuentes oficiales de la UNED Costa Rica y documentos institucionales, no de Wikipedia. Entonces yo le puedo guiar inclusive en la forma en la cual me va dando la información. Si yo voy y reviso los orígenes, vamos a ver entonces, bueno, acá me dijo toda esta información y ya puedo eventualmente seguirle haciendo consultas y va a empezar a estar contextualizado en torno a la UNED de Costa Rica. Entonces, ¿cómo nos garantizamos, respondiendo a tu pregunta, Luz Marina, cómo nos garantizamos de que la información que me da es correcta? Básicamente, revisando las fuentes. Revisando, el Copilot es una herramienta que es transparente sobre de dónde tomó su información. Él no es capaz, no debería de inventar información y no lo va a hacer. Y si tenemos duda, pues hacemos doble check, revisamos, seguimos ese proceso. Y finalmente es importante continuar el proceso de conversación con la herramienta porque la herramienta es contextual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, cómo se hacen los chilaquiles mexicanos, vamos a empezar el proceso de conversación y él me dice, mira, los chilaquiles mexicanos se hacen de esta manera, entonces la preparación, aquí me dice, mire, cómo hacerlos más saludables, porque me interesa seguir ese proceso. Tal vez yo le quiero decir en qué estado de México se comen más chilaquiles. Vamos a ver. Entonces yo sigo con ese proceso de conversación, de consulta, vamos a ver, está buscando estadística, blogs, en internet, la información. Me dice, bueno, mira, el estado con mayor consumo de chilaquiles parece que es Ciudad de México y pues ahí sigue un poco el proceso de conversación, pero si yo le hago una consulta como cuál es el tipo de cambio, vamos a ver qué será lo que nos responde. Vamos a revisar, darle un espaciecito. Entonces me dice, mira, el tipo de cambio en pesos mexicanos frente al dólar es este, pero yo no le especifiqué que me refería al tipo de cambio respecto, pesos mexicanos respecto al dólar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que de manera contextual, la herramienta dijo, si este está hablando de chilaquiles mexicanos, si está hablando de la receta y en qué estado de México se consume más, y ahora me pregunta sobre el tipo de cambio, evidentemente tiene que estarme hablando de
el peso mexicano. Entonces me da la información o me muestra de alguna manera la información de tipo de cambio de México. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quería demostrar con esto? La herramienta es contextual. La herramienta es importante que cuando empecemos un proceso de conversación con la herramienta en torno a un tema, pues que sigamos ese proceso y pues que nutramos en torno a esa información. Si ya yo quiero, por ejemplo, cambiar de tema, simplemente ya dejo de hablar de chilaquiles y ahora quiero hablar sobre motores de aviones, creo un nuevo chat y empiezo a contextualizarla en torno a ese sentido. Siguiendo entonces, como esta es una herramienta de chat, como aquí nos comunicamos con la misma a través de lo que sería el chat, empecemos a hablar sobre qué hace que un chat con la misma herramienta sea más o sea menos efectivo en ese sentido. Básicamente, la regla es, la herramienta está acá para entendernos. Necesitamos nosotros conversar con la herramienta de una forma natural en la cual nosotros expresemos de manera detallada y específica lo que nosotros queremos decirle a la misma. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo tengo el proceso de conversación con lo que sería la herramienta, por ejemplo, vamos a ver. Si yo empiezo a conversar con la herramienta, por ejemplo, la forma correcta como yo debería hacerlo es siempre dirigirme a la misma con oraciones completas, con instrucciones claras, indicarle cuál es el motivo por el cual estoy haciendo esos requerimientos, cuál es el propósito final del mismo y en qué formato espero que eventualmente me devuelva la información. ¿Cuál es la regla de oro que yo aplico acá siempre? Básicamente lo suelo comentar en las distintas sesiones que doy y es el consejo que me dio mi abuelo alguna vez, que no está vivo y nunca utilizó inteligencia artificial, pero alguna vez me dijo, mire, si usted hace preguntas generales, las respuestas que va a obtener en general van a ser eso, respuestas generales. Entonces, cuando hablemos o utilicemos inteligencia artificial, necesitamos serle claro y específico sobre exactamente qué es lo que estamos buscando. Entonces, si empezamos a hablarle sobre qué es la UNED en Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica, esta es una pregunta general, me va a empezar a responder respuestas generales, me va a dar información en general, yo puedo hacerle preguntas sobre cuál es el impacto de la universidad en Costa Rica. Y entonces seguimos este proceso de conversación y cuando ya tengo contextualizada la herramienta, cuando ya empecé ese proceso de conversación con la misma y quiero dar un siguiente paso, la recomendación es que entonces ahora sí empiezo a decir, soy consultor senior de IA y tengo que preparar un correo a mi jefe sobre por qué deberíamos implementar proyectos de IA en la UNED. Y sé que escribí algunas palabras mal, lo hice a propósito con el objetivo de que vean, bueno, la herramienta tampoco es como restrictiva de si te equivocas ya no te entiendo. No, todavía entiende de manera natural que eventualmente nos podemos equivocar y pues mientras el contexto sea el correcto, eventualmente me va a decir. Entonces me dicen, bueno, vea, esta es una buena propuesta. Me dice, mira, el correo debería ser propuesta para implementar proyectos de IA en la UNED. Estimado jefe, espero que se encuentre bien. Quisiera compartirle una propuesta. ¿Por qué la IA en la UNED? Propuesta inicial y demás. No, mira, ocupo que sea más breve y persuasivo. Mi jefe no tiene espacio para leer todo ese proyecto, entonces un poquito más resumido y podemos eventualmente empezar ese proceso de trabajar con la herramienta. ¿Qué es lo importante entonces acá? Que cuando nosotros le pidamos algo o trabajemos de alguna manera con la herramienta, pues que la misma esté bien detallada o esté bien clara respecto a
lo que le estamos solicitando y por qué le estamos solicitando esa información. Ahorita nosotros hablamos, de hecho, del uso de documentos. Espero que hayan podido hacer algún ejercicio del mismo. Vamos a hacer otro. Cuando nosotros utilizamos documentos con inteligencia artificial, por ejemplo, lo que nos va a permitir es poder ir y buscar información de una manera más clara, más detallada, volvernos más eficientes. Les presento este documento, por ejemplo, que es la licitación de Hacienda Digital, que salió hace 3 años en Costa Rica. Es un documento público que tiene 597 páginas. Si seguimos lo mencionado anteriormente y empezamos a hacerle consultas a la herramienta en torno a lo mismo, por ejemplo, yo le podría hacer consultas tipo, estoy a cargo de revisar la licitación y necesito saber cuáles son los requisitos para participar y en qué páginas se encuentra. Y entonces, un proceso que probablemente yo tengo que de igual manera leer el documento, pero no debería. Imagínense el tiempo que me tardaría o me tomaría estar yendo a revisar cada vez el documento una y otra vez. En este caso, le tomó segundos hacer una revisión de lo que es el documento de más de 600 páginas y me dice, bueno, mira, estos son los requisitos para participar en la licitación. Aquí están los licitantes elegibles y me dice las páginas en las cuales se encuentra. Me dice que cuáles son los documentos y en cuál página se encuentra, en cuál capítulo. Y así sucesivamente yo puedo ir eventualmente a revisar esas páginas y pues asegurarme, ¿verdad? Que efectivamente estamos hablando de lo mismo y eventualmente hacer un doble check. En vez de revisar todas las 600 páginas, todos los documentos, eventualmente aquí vamos a tener que revisar muchísimas menos que si unas 10, 15, 20 páginas en vez de las 600. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar esta herramienta. ¿Cómo podríamos también hacerlo? Ya que muchos de por acá tal vez les interese en algún momento trabajar en el área de recursos humanos o estén en el área legal y les toque generar documentos con base en otros documentos. Les voy a mostrar este ejemplo. Estoy a cargo, de contratar el siguiente rol. Y vean qué interesante, antes les decía que podemos darle más, agregar archivo y demás, pero también si utilizamos la barrita inclinada hacia la derecha, podemos ir y buscar el archivo por nombre. Entonces, yo estoy a cargo de contratar este rol. Se llama descripción de puesto 3. Es un puesto ficticio de venta de vendedor de créditos bancarios. Ahí me da un poco los requisitos y demás. Y voy a empezar el proceso de conversación con la herramienta a ver cómo me puede ayudar. Yo le voy a decir cosas como, puedes ayudarme a preparar preguntas para potenciales postulantes. Y entonces empezamos a hacer estas consultas. Entonces me dice, bueno, está revisando el documento, ¿verdad? Y me dice, mira, estas son, claro, puedo ayudarte. Me habla un poco del contexto clave del perfil. Me dice, mira, hay un filtro telefónico que puedes hacer con base en las preguntas que tiene. Ya en la entrevista puedes hacer una entrevista técnica comercial de 60 minutos. Estas son algunas de las preguntas que puedes hacerle. Y pues hay unas preguntas conductuales basadas en competencias. Entonces, pues eventualmente me da inclusive un método, ¿verdad? Para ver cómo podemos eventualmente obtener esas respuestas. Finalmente, un roleplay o un ejemplo para poner de manera práctica a prueba al candidato o la candidata y pues así sucesivamente. Ahí me da inclusive muchísimas más opciones que yo podría eventualmente hacer. Yo le puedo pedir cosas como, por ejemplo, puedes hacer una matriz de evaluación. Y yo sé que hacer no se escribe así, solo lo vamos a dejar mal escrito para ver que efectivamente también pues, es capaz de contextualmente entender lo que le estamos preguntando.
Y entonces seguimos con el proceso, vamos a ver, ahí está revisando el documento y me dice, claro, mira, esta sería la matriz de evaluación para las preguntas y así sucesivamente. ¿Qué podría yo, por ejemplo, pedirle acá? Bueno, me dice inclusive cómo aplicarla. Yo necesito que me genere el archivo en Excel, porque yo no lo voy a estar trabajando desde el chat, yo lo voy a trabajar desde un Word, desde un Excel. Y vean qué interesante. Con esto entonces llego al siguiente tema, que es la herramienta también es capaz de generarme nuevos archivos. Puede generarme de acá otro archivo en Word, puede generarme algunas otras herramientas. Vamos a ver por acá, solo un segundo. Entonces me dice, bueno, mira, aquí está el documento, lo puedo descargar acá y aquí está la matriz de evaluación. Vamos a abrir el documento y ver eventualmente lo que nos generó. Mientras se abre el documento, si tiene alguna duda o consulta, pues eventualmente sírvanse en hacerla sin ningún problema. Vean qué interesante, porque básicamente me dio, ok, yo aquí pongo el nombre del candidato, voy agregando la información que me va respondiendo o que me va dando, y inclusive eventualmente la hace acá algunas métricas. Entonces vamos a ver, experiencia en años 2, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y debería de, vamos a ver, Juan. Bueno, en este caso no me está dando seguramente no estoy siguiendo debe de tener alguna forma en la cual pues lo hace, pero eventualmente aquí me dice, bueno, mira, bueno, aquí está la matriz de eventualmente de cómo deberíamos de llenarlo. Creo que es porque aquí puse 10, debería ser un máximo de 5. Bueno, a ver. Y aquí me habla un poco sobre las rúbricas de acuerdo a lo mismo. Ahí podemos revisar un poco qué nos dijo, pero como pueden ver es capaz inclusive de crearnos un archivo o un documento de Excel. Sigamos con el mismo ejemplo, si a ustedes les parece, supongamos que nos toca contratar este puesto, ¿verdad? Estoy a cargo de contratar ese rol y ¿qué puede suceder después? Que ya tengo postulantes. Los siguientes postulantes. Y entonces ahí igual voy y busco los currículums, tengo el de Diana R. y el de Juan P. Y entonces, ¿qué quiero hacer yo con esta información? Yo le puedo pedir cosas como, necesito que me ayudes a, necesito que me ayudes a generar preguntas de acuerdo a su CV. Y entonces empieza el proceso nuevamente de conversación con él mismo y me dice, bueno, mira, preguntas para Diana de acuerdo a su contexto, a su experiencia, me parece que podrían ser estas. Y empieza a hacerme, mira, en tu rol de banco ABC, cómo medías el éxito en tus estrategias de venta y pues así sucesivamente se puede hacer este tema. Y de ahí en adelante, preguntas para Juan Pérez. Me habla, bueno, este es el contexto de Juan, esta es su experiencia y demás. Estas son algunas de las que yo podría hacer. Agrega preguntas de roleplay, por ejemplo. Me parece importante para, pues, eventualmente evaluar de una manera más práctica las habilidades de los candidatos y eventualmente ahí me va diciendo. Bueno, hasta el momento, ¿alguna consulta, alguna duda? Vamos bien en tiempo, nos quedan un par de ejercicios y estaríamos terminando. Les escucho, les abro el espacio también para ver si les ha parecido bien, si le ven valor, si consideran que hay algún área en la cual tengan alguna consulta y quieren que la revisemos. Gracias, Byron. Sí, tal vez si no se animan a abrir micrófono, pues dejan en el chat su consulta y pensar, digamos, desde el escenario de ustedes como estudiantes, bueno, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho de esta herramienta? ¿Verdad? Desde las diferentes asignaturas que ustedes llevan, los múltiples archivos que trabajan, entonces, pues, ahí si tienen alguna consulta, la pueden también compartir en el chat. Si quieres, avanzamos con los otros ejemplos.
Dice Lizeth que todo Perfecto. excelente, así que está todo muy claro. Excelente, buenísimo, perfecto. Traten también en el transcurso de la presentación del trabajo y pensando en, ok, Byron me está mostrando un ejemplo de recursos humanos, pero realmente de fondo no es eso. De fondo les estoy mostrando un ejemplo de comparación de documentos, de generación de documentos con base en 3 documentos. Entonces, tal vez algunos de ustedes están tomando alguna especialidad o desean trabajar en temas de auditoría o en temas legales, proveeduría, y tal vez en algún caso tengan que comparar 2 documentos de un contrato de un proveedor anterior y un contrato ahora en este nuevo periodo, y pues eventualmente quieren hacerlo a través de estas herramientas. Son algunas de las funcionalidades que podrían tener. Hablemos ahora, dicen en Estados Unidos, de el elefante azul en la sala. Y el elefante azul en la sala es nuestro mayor y peor enemigo, que es Excel. ¿Cómo podría esta herramienta ayudarme a ser más eficiente con Excel eventualmente? Eso es bien importante porque es una de las herramientas o es una de las soluciones que a veces más dolores de cabeza nos puede generar. En ese sentido, sí les soy transparente. Si ustedes son muy buenos utilizando Excel, no, no necesariamente les genere mucho valor porque eventualmente ya se saben los códigos, los comandos, pero si como yo no son demasiado buenos con Excel y necesitan una ayuda, realmente este es el copiloto que ustedes necesitan. Para hacerles este ejemplo, vamos a mostrarles este archivo que se llama lista de proveedores y contactos. Ahí van a ver ID, proveedor, comercial, email, teléfono, saldo pendiente, fechas de la última compra, y van a ver que tenemos una basecita de datos de más de 1000 entradas en este caso. Y vamos a darle la documentación y le vamos a decir, a pedir ayuda con el documento. Vamos a pedirle cosas como: necesito que me ayudes a analizar esta base de datos para poder hacer una presentación con la misma. Primero necesito entenderla. Y entonces, en esta pregunta general, espero también una respuesta general, y que eventualmente entre parcialmente en las especificidades con el objetivo de, pues, poder ver hacia dónde voy a enfocar yo mi análisis, cómo voy a preparar el mismo documento o la misma herramienta, pues, para que me ayude y me potencie en ese sentido. Y aquí vemos, bueno, mira, sí se toma un momento más. A quienes sean curiosos pueden ir y revisar un poco cómo está pensando la herramienta. Aquí dice, bueno, mira, así es como estoy razonando. Estoy analizando los datos, sigo analizando los datos por acá. Aquí empiezo la ejecución. De hecho, quienes saben sobre lenguajes de programación como Python, C++ y demás, y son curiosos, pueden ir y ver cómo hace el proceso de análisis. Aquí me dice, mira, estoy trabajando ya propiamente con Python porque está generando, dice que cómo integrar Python para generar y citar automáticamente tablas y gráficas. Entonces probablemente me está generando gráficas, y ahí en adelante me crea el proceso de presentación y me integra los datos al final. Entonces dice, mire Byron, lo que contiene la base básicamente son 99 registros, 7 columnas. Me dice que no hay valores nulos en ninguna columna. Esto es bien importante muchas veces porque nos puede estropear algún gráfico que hagamos. Y pues básicamente me va mostrando un poco. Dice, mira, las métricas financieras que encuentro son los saldos pendientes. Hay un saldo total de 4 millones y resto. El promedio por proveedor, cada uno aproximadamente me debe entre $4,200, más o menos. La media son 4,200. El proveedor que más me debe son 18,000 y el que menos 63. Y aquí me habla inclusive cómo lo dividió por fecha en la que me debían. Aquí me habla que inclusive cómo lo segmentó no, más bien no por fecha, sino por deudas. Me dice que el 25% me debe, sería menos de esta cantidad, y así sucesivamente va
y me divide los datos, me da un top 10 de proveedores que más dinero me deben y así sucesivamente empieza con el proceso de análisis. Me ayuda de alguna manera a entender lo que sería la base de datos. Me puede ayudar a generar una presentación, pero por ejemplo aquí yo quiero saber cosas como cuántos proveedores me deben entre 5,000 y 6,000, por ponerles un ejemplo. Y entonces me empieza a decir, ya yo empiezo a revisar, la data está segmentando o subsegmentando más bien lo que serían los datos y vamos a ver estos datos que aquí es como que yo estoy literalmente chateando con la base de datos. Me está diciendo, mira, de los proveedores tenés 114 que están en ese rango. Dice, ¿quieres que te liste? Sí, sí quiero una lista, por ejemplo, una lista. Y vamos a ver qué sucede. Entonces él va a ir a agarrar esos datos, me va a generar una nueva lista, inclusive si necesito más adelante, puedo decirle, bueno, descárgame la lista y dámela, o algunas veces de una vez me la va a entregar. Vamos a ver, aquí ya está filtrando los datos, está ejecutando la información y me dice, ah, mira, de una vez te dice la lista, sería este archivito en Excel, en caso de que lo quiera descargar, o aquí sería la lista de acuerdo a lo que vos me dijiste. ¿Qué podría yo podría preguntarle, yo podría decirle, tal vez me interesa hacer un gráfico, pero no sé cómo. ¿Cómo podría hacer un gráfico con esta info, por ejemplo? Vamos a ver. Solo un segundo, ahí está haciendo el proceso de análisis. Yo no le estoy indicando qué tipo de gráfico quiero que haga, porque realmente no sé, son muchos datos, no sabría exactamente cómo hacerlo. Le estoy diciendo, bueno, ayúdame. Me dice, ah, mira, lo puedes agrupar de mayor a menor y vas a ir viendo, estos serían tus listas de proveedores. Yo podría decirle, haz un gráfico acumulativo, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos hace este tipo de gráficos para ver si me hace más sentido que lo presente de esa manera. Solo démosle un segundo. Me dice, bueno, ya estamos creando el gráfico, generando una imagen, programando la misma y ejecutándola eventualmente. Y vemos ahora sí cómo empieza a acumularlo o hacerlo. Dice, te preparé un gráfico entre los proveedores de 5 y 6 y con el saldo individual en la línea con el porcentaje acumulado de 0 a 100 conforme avanza por los IDs ordenados de mayor a menor. Entonces, básicamente vemos que eventualmente me va dando inclusive opciones de gráficos en los cuales yo puedo trabajar o me puede ayudar de alguna manera también a presentar o a trabajar lo que sería la información en este sentido. Bueno, ese sería un ejemplo más de cómo podemos utilizar la herramienta con Excel. Lo último que les voy a mostrar es el proceso de agentización. ¿Qué sería un agente propiamente? Que sería esta pestañita que tenemos acá. Un agente sería básicamente un consultor junior especializado. Es como cuando le decimos a alguien, tú te vas a encargar de ser mi gurú en este tema, en esta solución, en este proyecto y necesito eventualmente que te vuelvas un experto y que me ayudes en ese proceso de que si te hago una pregunta sobre ese tema, tú la sepas. En ese sentido, yo puedo venir aquí a la opción que dice nuevo agente, como vemos por acá. Vamos a ver. Y vamos a tener dos opciones para generar o hacer agentes. Tengo la opción de describirlo y tengo la opción de configurarlo. Si yo voy a configurarlo, puedo decirle, bueno, utiliza una plantilla de este tipo, vamos a darle otro color o subirle una imagen, vamos a ver, vamos a subirle esa imagen y vamos a aplicarla. Y puedo escribirle el nombre, darle la descripción, instrucciones, cuáles son las fuentes de conocimiento, pero también yo puedo describirlo. Y si vemos el chat, me dice, hola, estoy aquí para ayudarle a crear un agente. Para empezar, ¿puede escribir lo que quiere que haga la gente? Sí, yo quiero que sea
un experto en la Constitución de Costa Rica, por ejemplo. Vean esto. Aquí en configuración no hay nada de información, absolutamente nada. Aquí yo empiezo a chatear con el agente y vamos a ver. Entonces me dice, perfecto, vamos a crearlo, a generarlo. Realmente, como experto en la Constitución política de Costa Rica, puedo darte, estoy preparado para responder consultas legales, explicar artículos, orientar sobre derechos. Ahora vamos a elegir un nombre. Dice que quiere darle Constitución de Costa Rica. No, yo quiero llamarle Consti. Aquí, así quiero que se llame mi agente, Consti. Y entonces me dice, excelente, tu agente se va a llamar así. De hecho, si vemos aquí a la derecha, van a ver cómo se va generando el mismo agente. Ahora me dice, vamos a enfocarnos en qué quieres que haga. Desea que, por ejemplo, responda preguntas sobre artículos, explique derechos y deberes, brindar información general sobre la Constitución de Costa Rica. Esas son algunas de las funcionalidades que yo quiero que él tenga. Y vamos a ver cómo nos sigue respondiendo, cómo se sigue creando. Vamos a ver. Responder preguntas. Vamos a ver por qué no nos dejó. Ok, entonces lo que quiero básicamente es que brinde orientación general sobre la Constitución de Costa Rica. Vamos a ver. Estas cosas pueden pasar. Volvamos a crear el agente, si les parece. Vamos a ver. Entonces teníamos el agente acá. Dice que, para empezar, quiere que haga que seas un experto en la Constitución de Costa Rica. Y entonces seguimos chateando con el mismo. Entonces me dice, bueno, este sería experto Constitución CR. Yo le quiero llamar Consti CR. Vemos entonces cómo va variando. Excelente. Lo que queremos es que brinde orientación general sobre la Constitución de Costa Rica. Vamos a ver. Si vamos a configurar, por ejemplo, en este caso me dice que no lo puede seguir creando por el chat. Vamos a revisar la configuración y vemos de hecho cómo se fue creando la agente. Aquí me dice, mire, esta es la descripción, estas son las instrucciones. Esto es muy importante, que es la fuente de conocimientos. Yo ahí le puedo dar un archivo y le puedo decir que se base en el archivo que se llama Constitución, o inclusive, si yo tengo la Constitución Política de Costa Rica, tengo un sitio web que eventualmente tiene esa información, vamos a ver, entonces también le puedo dar ese sitio web. Y entonces puedo venir y decirle, bueno, mira, el archivo también lo podés encontrar acá. Y le copio y le pego el archivito y vemos acá que en los sitios web que nos está dejando, sería por acá. Puedo inclusive decirle, mire, revisen todos los sitios web, básicamente, que le estoy intrigando. Dice que si cambia a todo el conocimiento de la web, se eliminarán estos sitios. Entonces, si yo le activo ya me dice, bueno, no, ya se elimina, se quita. Y si yo le digo, active o use únicamente las fuentes específicas, que serían las que yo le estoy dando por acá, yo le puedo dar capacidades, que interprete código, que revise archivos, que genere imágenes, también le puedo dar, y pues me empieza a dar la información por acá. Entonces aquí tenemos Consti CR. Yo le puedo hacer preguntas como, ¿qué tiene el artículo 2? Y entonces él va a empezar a revisar la información y me va a procesar la información y me va a dar respuesta en torno
a la misma. Vamos a darle un segundo. Me dice, mira, el artículo 2 habla sobre la soberanía, residen exclusivamente en la nación y así sucesivamente. Y vemos cómo yo no le pregunté ni le dije de dónde. Yo no le dije en la Constitución de Costa Rica qué tiene el artículo 2. No, yo fui directo al punto y le hice la pregunta. Entonces, ya en este punto, yo le puedo dar crear a mi agente. Vamos a ver cómo se crea. Y entonces, si vemos por acá, aquí está Consticer. Y entonces yo puedo hacerle las consultas de, como hablábamos antes, yo le puedo decir cosas como, ayúdame, vamos a ver, ¿cómo interpreto el artículo 28? No sé qué dice el artículo 28, pero vamos a ver ahora cómo podemos interpretarlo. Entonces me dice, mira, el artículo 28 básicamente habla de 3 principios fundamentales: libertad de opinión, Dios gracias la tenemos en Costa Rica, acciones privadas, y prohibición de propaganda política religiosa. 3 cosas muy importantes y que eventualmente me está enseñando acá. Yo no le dije sobre qué, yo le dije cómo interpreto el artículo 28. Ya como él es un experto en la Constitución de Costa Rica, yo no necesito hacerle referencia siempre a la Constitución, su base de datos, su fuente de información es la Constitución, entonces eventualmente me va a dar respuestas en torno a lo que yo le estoy diciendo por acá. Entonces aquí tenemos mis agentes, imagínense cómo ustedes podrían utilizarlos, tal vez tienen algún proceso en el cual les interesa tener un experto, un aliado que les ayude en estos procesos y pues eventualmente así es como podemos eventualmente trabajar con lo que sería agentes. Bueno, en ese sentido voy finalizando justo a tiempo con lo que sería la parte del taller, la parte práctica. Espero que le hayan sacado muchísimo provecho. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla. Estamos de hecho para servirles. El objetivo es ese, es que podamos ayudarles en lo que ustedes necesiten a través de Adriana. O también les dejo mi correo y mi información por acá. Pueden buscarme sin ningún problema y pues podemos eventualmente apoyarles en este sentido. Muchísimas gracias por el espacio Muchas y gracias. seguimos en conversaciones. Gracias, Byron. Tal vez verás que la sesión pasada, esos 2 links que tenés ahí compartiendo pantalla, como no tenemos la presentación, si pudieras copiarlos en el chat, te lo agradeceríamos montones para que puedan los estudiantes tener acceso. Eh, Perfecto. Creo que tienen algún PDF que sirva de referencia. Dice Giancarlos, que si tienes algún PDF, pero supongo que es como lo de la presentación, Giancarlos. O algún material. O sea, en realidad, más bien esto que le estoy pidiendo a Byron, que copie aquí en el chat, son materiales o guías que el mismo Microsoft ya ha ido colgando, ¿verdad? En la web. Inclusive hay cursos gratuitos, ¿verdad? Tutoriales sobre esta herramienta y que pues invitadísimos a que puedan utilizarla. Ahí, Byron, muchísimas gracias. Nos compartiste tanto lo de los prompts como el otro enlace y tu contacto. De verdad, muchísimas gracias, Byron. Para Comentarles, servirles. esto no lo dije al principio, pero Byron es estudiante UNED, graduado, y de verdad nos llena de mucho orgullo tenerlo ahora del otro lado, compartiendo él más bien el conocimiento con otros estudiantes UNED. Así que de verdad agradecerte, Byron. Creo que Para esta vez fue servirles. la sesión más puntual en la que hemos terminado. Exactamente en la 1 hora y media. Aprovecho para saludar al compañero Agustín Gómez que se nos unió durante tu presentación y que bueno, que realmente quedamos a las órdenes de parte de Transformación Digital, de la DITIC y de la UNED en general. Les deseamos muchos éxitos con el uso de estas herramientas. Recordar que el uso y la supervisión humana es fundamental para todo esto, lo decía Byron ahora, justamente. Y por favor, tengan ese cuidado de cuando utilizan la IA,
para generar informes, tareas o proyectos, que nada de lo que ustedes envíen, lo envíen, copie, pegue y se fue. No, recuerden que si ustedes están dando alguna información, está suscribiéndolo bajo su nombre y ustedes están dando fe que lo que está puesto ahí es lo que ustedes consideren. Así que usemos la inteligencia artificial para maximizar el tiempo, para aprovechar, pero de manera responsable y ética. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Desde ya les deseamos unas felices vacaciones, que descansen y que logren terminar su cuatrimestre de la mejor manera. Muchísimas gracias a Byron y al grupo SEGA por estas charlas y nos veríamos el próximo año en otras actividades. Excelente. Éxitos en el cierre y pura vida. Que pasen muy buen día. Pura vida. Nos Muchas vemos. gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego.